Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Bueno, estamos en la meditación de Primera de Corintios 10 y vamos al del Perec 10, Pasuk 23. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque de Adonai es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto es de lo sacrificado, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Adón del Adón es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser concensurado por aquellos de que doy gracia, por aquello de lo que doy gracia? Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la comunidad de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Bueno, pues aquí toma un tema muy interesante, muy bonito, Rab Shaul. Y una de las cosas es cómo nos debemos conducir ante los incrédulos, ante la gente que no conoce Torah, cuál debe de ser nuestro comportamiento. Muchos tenemos familias inconversas, o sea que no tienen pacto con el Eterno. Vas con tus padres, o vas con tus hijos, o vas con tus amigos, etc. En el judaísmo no perdemos a nadie, o sea, nosotros mantenemos esa relación, les hablamos y les enseñamos, sí, pero no se debe perder esa relación. Todo lo contrario, debemos de ser luz para ellos en todo lo que nosotros hagamos. Al final del día, si ellos quieren, qué bueno, y si no quieren, pues también, pero mucho de lo que nos ven hacer y de lo que enseñamos, lo van aprendiendo, quieran o no, y su conducta se empieza a cambiar, y eso es bonito, aunque no hagan pacto. Y uno de los temas que tenemos en la mesa es precisamente esta circunstancia, esta situación que se da, especialmente con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los vecinos, etcétera, que tenemos que convivir y que ciertamente debemos de tener claro cómo conducirnos en nuestra vida personal. Y de entrada, Rab Shaul dice, todo es lícito, pero no conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, no todo es lícito, pero no todo conviene, y todo es lícito, pero no edifica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que todo está permitido para nosotros, pero no todo nos conviene. Es decir, yo tengo libertad en el Eterno, quien es bendito, y eso yo creo que es importante aclarar. Rab Shaul no está diciendo que se vayan y coman cerdo, no. Tampoco está diciendo que con un idólatra que te está invitando al santo patrono de quién sabe dónde, que vayas a comer mole de guajolote. No. No está diciendo que tú te involucres en esta situación. Tú tienes libertad para hacerlo, pero no conviene. Tú tienes libertad para hacerlo, pero no te edifica. Entonces, hay dos parámetros en nuestra vida que debemos seguir. Número 1, me conviene. Número 2, me edifica. Y esos son dos parámetros muy importantes en mi vida. No todo me conviene. ¿Por qué?
qué? Porque pudiera yo violar los mandamientos del Eterno y no todo me edifica, es decir, me ayuda para mi vida personal. Por lo tanto, entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de cómo me relaciono con las personas. Aunque tengo la libertad para sentarme con los incrédulos a comer, aunque tengo la libertad para ir a la carnicería y pedir carne, y algo que se daba precisamente en la ciudad de Corinto es que en las carnicerías se vendía, como conocían a los judíos, decían, esta es carne sacrificada a los ídolos y esto es carne no sacrificada a los ídolos. Era un juego prácticamente que se daba y que de alguna manera era para, lógicamente, la carne no sacrificada costaba más. Ustedes ya van viendo. Y la no sacrificada, valía más y la que era sacrificada, pues lógicamente valía menos. Entonces, un gentil, pues le importaba un cacahuate lo que comiera, pero si va un judío, ¿qué va a pedir? Pues sí, lógicamente la no. Entonces, ya sabemos y ya nos dijo que un ídolo no es nada. No está hablando de carne de cerdo, está hablando de carne sacrificada o no sacrificada. Entonces, cuando llegaba una persona y pedía su carne, dice y recomienda a Rab Saúl, no preguntes por causa de conciencia, la carne es la carne, se acabó, el ídolo no es nada y se acabó. Entonces ya, pero siempre en lo que sanciona la Torah. Es decir, si te ofrecen marrano, pues oyes, pues no. Pero si es res, si es borreguito, si es cabrito, bueno, pues va. Pero ahí había ya el juego comercial de que esto sacrificado y esto no sacrificado y esto no sacrificado costaba más. Y entonces dice, pues no, eso no se debe uno. Tú tienes libertad. Tú tienes libertad para comer lo que tú quieras en ese sentido, hablando de lo que sanciona la Torah. Y entonces era más su dicho que otra cosa. Entonces, ¿qué debería hacer la gente? Pues debería de comer lo que estaba ahí sin preguntar absolutamente nada. Es decir, comprar su carne y llevársela a su casa y se acabó. Eso era todo. Y consecuentemente, porque el ídolo no es nada. Entonces, eso era muy importante. Pero si estando allí el carnicero te declaraba que la carne que te estabas llevando era sacrificada a los ídolos, entonces, por causa de la conciencia, no te la llevas. No por causa de tu conciencia de que, híjole, no voy a pecar, no, sino por causa de la conciencia del de enfrente. De la conciencia del de enfrente, porque él juzga y juzga mal y trae mal nombre a Hashem. Entonces, por esa razón no se debía comer la carne sacrificada a los ídolos, que ya te lo habían declarado. Pero si nadie te decía, no preguntes, compra y vete. Pero si te dicen, bueno, pues entonces ya, por la conciencia de aquel que te lo dijo, pues no lo comas, porque ¿por qué vamos a ser juzgados por la conciencia de los demás? Es lo que dice Rab Shaul. Nosotros tenemos la libertad para comer de la carne, sancionada por la Torah. Eso es lo que se debería comer. Un judío no iba y se llevaba carne de cerdo, hermanos. Tengan cuidado en esto, porque mucha gente se agarra de aquí para decir, no, pues aquí mira, se dice que todo me es lícito y todo me es permitido. No. Para un judío entender todo esto era muy importante. El mala interpretación de estos pasajes ha llevado incluso a los hermanos ortodoxos a decir, mira nomás qué barbaridades enseñaba Rab Shaul. Pues y luego cuando dice, porque hablo como judío y luego hablo como gentil, santo Dios bendito, pues entonces le decían que era un paganote.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que hay situaciones donde son permitidos y donde me es lícito y que conviene, o sea, ilícito lo que me es permitido, La Torah me permite, pero debo ver si me conviene, porque si yo traigo mal testimonio al Eterno, por causa de la conciencia de aquel, ya no lo compro. Me es lícito, me es permitido, pero si esto a mi vida personal no me va a edificar, pues entonces tampoco lo como. Esos son los parámetros que da Rab Shaul y que debemos estar pensando en ello. Luego añade: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, lo que nos da equilibrio en nuestra manera de comer y beber es hacerlo siempre para la gloria de Hashem. O sea, no es solamente para satisfacer nuestros deseos, sino todo lo que comemos tiene que tener la mentalidad de que yo lo como para satisfacer mi cuerpo y para que eso que como, que bebo, me ayude a poder servir al Eterno porque soy siervo de Hashem. Esa debe de ser la mentalidad. No es solamente satisfacer el vientre, sino satisfacer a nuestro cuerpo, darle la energía, la fortaleza, los nutrientes que necesita para poder servir al Eterno, que al final del día esta es la razón, el propósito de fondo en nuestra vida de comer y beber. Añade: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la comunidad de Dios. Es decir, por eso dice, todo me es lícito, pero no conviene, porque podría yo ser tropiezo para un hermano. Entonces, haz de cuenta que llega un hermano y dice, me ve que estoy comprando y allá el carnicero dice, esto es sacrificado a los ídolos y esto no. Pues a mí ya me está fastidiando. Pero ¿por qué? Porque yo puedo ser piedra de tropiezo para él cuando yo compro carne según sacrificada a los ídolos. Pero es una carne permitida porque es de mamífero, en este caso un toro, de una vaca, etc. Entonces, ¿es sancionada por la Torah? Sí, pero porque dijo este hombre que fue sacrificado a los ídolos, ya por eso mi conciencia dice, no hay problema, eso es lo que dicen ellos, para mí no es nada el ídolo, esa es la libertad que yo tengo. Pero ¿conviene? Si yo como ese alimento o compro ese alimento y mi hermano que llegó me está viendo que yo me llevo esto, ¿qué pasa? Pues estoy siendo tropiezo para él, porque no tiene el mismo conocimiento, tampoco tiene el mismo discernimiento ni el mismo crecimiento. Y entonces lo que va a causar es que él, de entrada, si es una persona madura, lo va a tomar con madurez. Pero si no es una persona madura, lo primero va a ser la lashon hara, luego criticar, juzgar, etcétera, etcétera, y va a causar de alguna manera que sea causado, en este caso, tropiezo para esta persona y por el otro lado traer descrédito al nombre del Eterno. Y entonces por eso no se debería hacer. Entonces por eso dice, no seáis tropiezo ni a judío ni a griego o a la comunidad de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Es decir, nuestro propio beneficio debe quedar a un lado cuando se trata de agradar a todos. Es decir, que estén bien, Yo hago a un lado cualquier cosa con tal de que estén bien los demás. Dice, pues no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esto quiere decir que no podemos ser piedra de tropiezo. Y básicamente esto es lo que sucede precisamente en nuestra manera de vivir. La gente te está mirando, te está observando, y cuando tú ya les enseñaste de los sacrificados, los ídolos y todo aquello,
esto causa de alguna manera un prejuicio o el probarte. Y entonces, por eso dice Rab Shaul, todo te es lícito, mientras la Torah te lo sancione como lícito. A eso se está refiriendo. Y porque muchos lo sacan de contexto, todo me es lícito, pues yo puedo hacer todo me es lícito, me agarro una mujer ahí. No, eso no. Aunque allí en la esquina están friendo unos chicharrones, me es lícito. No, de eso no está hablando, Lo lícito es lo que sanciona la Torah. Por eso todo me es lícito. ¿Todo qué? Y acá no aclara Rab Shaul, pero todo a lo que se refiere Rab Shaul es todo lo que la Torah te dice. Sí, amén, lo puedes hacer. Sí, amén, lo puedes comer. Sí, lo puedes beber, etcétera, etcétera. Eso es lo lícito. Por eso dice lo lícito. Porque hay lo prohibido, y lo prohibido no, ni siquiera se mira. Lo prohibido no se mira, se mira lo lícito. Pero no todo conviene en un momento dado. ¿Por qué? Porque aunque me es permitido, por ejemplo, hay hermanos que se asustan cuando a una persona la ven, a un creyente lo ve tomándose una cerveza. Les da casi el soponcio cuando ven a alguien que se está tomando un tequilita. Pues eso es, digamos, la falta de criterio y de madurez. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel siempre se ha bebido. Incluso nuestro santo maestro bebía. ¿Y qué bebía? Pues vino. Entonces, el problema no es beber, el problema es que en un momento dado, por el carácter débil de las personas que nos rodean, a veces tenemos que decir, pues no me lo tomo esto, no me tomo el tequila, o me voy a tomar una cervecita fría ahorita para el calor, se antoja, pero ¿saben qué? Mejor no. Bueno, pues que tengas un magnífico día, es un tema extraordinario y que lo reflexiones y lo pienses, pero estos son los parámetros para poder medir estas palabras de Rab Shaul. Shalom, shalom.